San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, el servidor de la Iglesia Católica que nació en el seno de una familia rica, pero que la llamada del Señor le desligó de su posición económica y le centró en el amor a Cristo. Hoy vamos a hablar sobre este gran santo, sobre este religioso y místico italiano, fundador de la Orden Franciscana. Casi sin proponérselo, lideró San Francisco un movimiento de renovación cristiana centrado en el amor a Dios. La pobreza y la alegre fraternidad fue lo que tuvo un inmenso eco entre las clases populares e hizo de él una veneradísima personalidad de la Edad Media. La sencillez y la humildad del pobrecito de Asís, sin embargo, acabó trascendiendo su época para erigirse en un modelo atemporal y su figura es valorada, más allá incluso de las propias creencias, como una de las más altas manifestaciones de la espiritualidad cristiana. Giovanni Juan Pietro Bernardone nace el 6 de septiembre de 1182 en unas circunstancias un poco misteriosas. Se dice que doña Giovanna Pica, su madre, una mujer muy devota, empieza a tener dolores de parto tan fuertes que pensaron que iba a perder al bebé y este se empezó a tornar un parto delicado. Trataron de hacer de todo, pero doña Pica, que era una persona muy piadosa, empezó a orar. De pronto toca la puerta un monje y cuando se dirige allí una de las mujeres que trabajaban en la casa a abrirle, esta pensaba quizás que el monje venía como a pedir quizás hospedaje o ayuda. Pero no, al contrario, este monje le dice que le diga a la señora que va a tener un niño, que este niño tiene que seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo y que si ella quiere apartar esos dolores de parto tan fuertes, debe ir a un establo y tener allí el bebé. Obviamente esto fue impresionante para una familia burguesa como la familia Bernardone, pero ella muy devota sí quiso hacerle caso al monje, que para ella en ese momento era un enviado de Dios. Una vez en el establo desaparecen los dolores fuertes y nace el niño Francisco. El monje desaparece misteriosamente, pero más adelante vuelve a aparecer en el bautizo del niño. Le dan el niño para que lo cargue, lo toma en sus brazos y empieza a empieza a hablar de las alegrías, de toda la alegría de que este niño sea bautizado, y empieza a comentar la altísima vocación que va a tener este bebé, y vuelve a desaparecer misteriosamente. Pero esta vez dejó las huellas de sus pies, huellas que hasta hoy permanecen en aquel lugar y este se ha convertido en un lugar de peregrinación, al igual que el establo en el que nació, donde hay construida una capilla. Aunque en su comienzo fue llamado Giovanni Juan, don Pietro, que era comerciante y hacía su comercio con Francia, en uno de los viajes en los que San Francisco siempre lo acompañaba, decidió llamarlo Francesco, que quería decir como el francesito, y así fue adoptando el nombre de Francisco. Su vida de joven, por ser de una familia adinerada, fue un poco frívola. Se la pasaba en banquetes y fiestas. San Francisco, veamos que nace como a finales del siglo XII, en la decadencia en la Edad Media, en donde ya todo el mundo empezaba a tener como una vida mundana. Y por lo tanto se preparaba para seguir los pasos de su padre y soñaba con convertirse en caballero. Él recibió una educación muy privilegiada en la época, como la tenían los burgueses. Aprendió latín y le gustaba mucho la fiesta, la alegría, el cantar. Cantaba en francés con sus amigos, con los trovadores, y creo que él tocaba un instrumento que se llamaba el alaúd. Mm, pero algo de lo que nunca se alejó fue como de la castidad y como del respeto por las mujeres y el respeto por las personas. En esta época pasó un hecho importante y fue que Inocencio III había recibido un encargo del emperador Enrique III, emperador del Sacro Imperio Romano Alemán, que en caso de que él falleciera, cuidara a su hijo Federico II hasta que cumpliera la mayoría de edad. Este muere repentinamente y el Papa decide cumplir esa voluntad. Pero uno de los generales del imperio, el general Marco Aldo, dice que quien debía cuidar al heredero era él. Y es así como se empiezan a formar escaramuzas y se forma una guerra en la que se enlista San Francisco y toma parte del ejército de Asís.
En una de esas batallas, exactamente en la batalla contra Perugia, cayó preso en 1202 durante más o menos año y medio. Salió de allí un poco enfermo y partió hacia la ciudad de Spoleto. Eh, la idea de él era como volver a enlistarse en el ejército y seguir como luchando por su patria. Pero un día se recostó y escuchó la voz de un siervo que le decía, Francisco, ¿tú quieres servir al siervo o al Señor? Él creyó que era como un siervo que había entrado como a ayudarle con algo, pero pues ya se da cuenta y le responde, claro que quiero servir al Señor. Entonces el siervo le dice, entonces, ¿qué es lo que haces aquí? Y ahí empieza un poco su conversión. Él empieza como a entender que tiene un llamado del Señor. Luego, un día, en una de esas fiestas en las que siempre ellos acostumbraban como salir de la fiesta y cantar por las calles, tocando sus instrumentos a altas horas de la noche, en un momento San Francisco se queda atrás del grupo, como por un pequeño callejón, se queda contemplando las estrellas y el cielo. Se devuelven sus amigos y le preguntan qué le pasa. Él dice, "Uf, es impresionante esta belleza, la belleza", y estaba contemplando el cielo. Entonces uno de ellos le dice, al verlo así, que si está enamorado, que si se va a casar. Y él le contesta, sí, me voy a casar. Con la mujer que me voy a casar es tan extraordinaria y tan bella que ninguna de las mujeres que ustedes pretenden se asemeja a la mía. En esos días acude a la iglesia de San Damián, una iglesia que ya estaba muy en ruinas, muy descuidada, y empieza como a rezar, se hace al lado del crucifijo, al lado del Santísimo, cuando escucha la voz de nuestro Señor que le dice, Francisco, restaura mi iglesia. En ese momento Francisco corre y consigue aceite para la lámpara del Santísimo. Se lo entrega al sacerdote. Pero al recibir este mensaje, se dio cuenta que quería restaurar la iglesia. Entonces fue y buscó unas telas que tenía su padre por allí y las vendió en el mercado y le entregó el dinero al párroco para que restaurara la iglesia. Sin embargo, el sacerdote recibió el dinero, pero lo guardó. Cuando don Pietro regresó, no encontró sus mercancías y se dio cuenta que unos niños estaban molestando a un vagabundo, y precisamente que este era su hijo. Lo sacó de allí y lo encerró. Se enfureció al enterarse que el dinero no lo estaba utilizando para las fiestas, sino para restaurar una iglesia, y corrió a donde el párroco de San Damián. El sacerdote, como ya sabía cómo era don Pietro y lo había guardado, le entregó el dinero porque sabía muy bien de qué familia era el joven Francisco y sabía que don Pietro se iba a molestar. Ahí empezó la vida de pobreza de San Francisco. Don Pietro se molesta muchísimo, acude a las autoridades, pero estas no quisieron ayudarle porque pues se dieron cuenta que él no estaba cometiendo ningún crimen. Y pues cuando intentaron hablar con él, San Francisco les contesta, yo no obedezco a los hombres sino a Dios. Entonces don Pietro decide acudir al obispo de Asís, que se llamaba Don Guido, que ya tenía conocimiento de la vocación del joven Francisco y decide llamarlo, lo llama a una, como a la plaza pública, lo llama pues como a la iglesia. Y estando allí su padre le pide que decida quién quiere servir, que si va a seguir con él y su familia y seguir en el negocio o qué es lo que quiere hacer. Entonces en este momento Francisco se retira sus vestidos costosos y se queda en ese camisón interior que usaban los hombres de la época y se les entrega a su padre, renunciando con ello por amor a Dios a cualquier bien terrenal. Inmediatamente don Guido, el obispo, le pone su capa como en señal de acogida al joven en la vida religiosa, ¿no? Como adoptándolo a esta vida. San Francisco le dice a su padre que en vez de ahora decir mi padre Bernardo, diré Padre nuestro que estás en los cielos. El obispo consigue unos retazos de un telar y es así como San Francisco se confecciona su primer hábito. Sus hábitos siempre fueron de pobreza, pero algo que Francisco o que San Francisco siempre decía era que la pobreza no debía ser
sinónimo de no estar limpio. Entonces la pobreza era pobre, pero siempre limpio. A los 25 años, y más bien es que su pobreza, abandonó su ciudad natal y se dirigió a Lluvio, donde trabajó abnegadamente en un hospital de leprosos. Más adelante regresó a Asís y se dedicó a restaurar con sus propios brazos, pidiendo materiales, ayuda a transeúntes, las iglesias de San Damián, San Pietro y Merulo y Santa María de los Ángeles en la Porciúncula. Pese a esta actividad, aquellos años fueron de soledad y oración. Solo aparecía ante el mundo para mendigar con los pobres y compartir su mesa. Pero el 24 de febrero de 1209, en la pequeña iglesia de la Porciúncula, y mientras escuchaba la lectura del Evangelio, Francisco escuchó una llamada que le indicaba que saliera al mundo a hacer el bien. El ermita se convirtió en apóstol y descalzo y sin más atavío que una túnica ceñida con una cuerda, atrajo a su alrededor a toda una corona de armas activas y devotas. El primero de los discípulos que tuvo San Francisco fue un joven de su misma condición social, un amigo suyo llamado Bernardo de Quintabal. Luego lo siguió Pedro Catani, a lo que se sumó, tomado su corazón por la gracia, el sacerdote Silvestre. Poco después llegó Egidio. Al cabo de 2 años ya eran 12 discípulos, igual al número de apóstoles de nuestro Señor. Inicialmente, Monseñor Guido siempre lo ayudó, pero luego este ya no pudo ayudarlo y los monjes le pidieron ayuda a la abad de Montesubasio. Esta abadía era una abadía benedictina que se encontraba por allí y ahí fue donde les dio un terreno donde estaba una ermita dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles, que fue una de las ermitas que San Francisco restauró, y un terreno adyacente que le llamaban la Porciúncula. Y ahí fue donde empezó a florecer la orden franciscana y donde viene ese nombre Porciúncula para los templos franciscanos. Con el tiempo, el número de sus adeptos fue aumentando y el obispo Guido lo ayudó para entrevistarse con el Papa, pidiéndolo que los deje hacer su comunidad religiosa, pero siempre como hermanos menores. Inicialmente este no le dio una respuesta. El Santo Padre se retiró y en esos días tuvo un sueño. Soñó que se encontraba en la Basílica de Letrán. Empezó a temblar la tierra y se empieza a caer todo, se empieza a mover todo. Se da cuenta que hay un pilar en el centro y se agarra a él, pero no es suficiente. En ese momento entra un mendigo y le ayuda al Papa a sostener ese pilar. Lo impresionante es que juntando las dos fuerzas consiguen tenerla quieta y el temblor se detiene. Después, ya en meditación, el Papa se da cuenta que este hombre era San Francisco. Ya en 1910, eso fue en 1210, ya el Papa ya habló con Francisco y sus 11 discípulos y aprobó oralmente su modelo de vida religiosa. Ahí en ese momento le concedió permiso para predicar y le ordenó diácono. Se hizo realidad ese pedido del Señor años atrás en la iglesia de San Damián ese día que estaba haciendo oración, cuando le dijo Francisco, restaura mi iglesia. No, no se refería al templo, a la parte física de la iglesia, sino a que restaurara la iglesia del momento. Con el tiempo, el número de sus adeptos fue aumentando y Francisco comenzó a formar una orden religiosa llamada actualmente franciscana o de los franciscanos, en la que pronto se integraría San Antonio de Padua. Además, con la colaboración de Santa Clara, una amiga suya que decidió seguir sus pasos y formar la orden femenina de las damas pobres, más conocidas como las Clarisas. Años después, en 1221, se crearía la Orden Tercera con el fin de acoger a quienes no podían abandonar sus obligaciones familiares. Hacia 1215, la congregación franciscana se había extendido por Italia, Francia y España.
Ese mismo año, el Concilio de Letrán reconoció canónicamente la orden, llamada entonces de los Hermanos Menores. Los franciscanos llevan las siglas OFM, que significa Orden de Frailes Menores. Por esos años trató San Francisco de llevar la evangelización más allá de las tierras cristianas, pero diversas circunstancias frustraron sus viajes a Siria y Marruecos. Finalmente, entre 1219 y 1220, posiblemente tras un encuentro con Santo Domingo de Guzmán, otro religioso que también llevó como la vida de pobreza, la vida monástica de pobreza, predicó en Siria y Egipto. Aunque no logró su conversión, el sultán Al-Kamil quedó tan impresionado que le permitió visitar los santos lugares. Se documentan muchos hechos y milagros de San Francisco, entre ellas la de un lobo que tenía acechado a una población que se comía a sus animales y atacaba a los humanos. Entonces el santo llegó allí, se retiró donde estaba el lobo y conversó con él. Más tarde bajó a la plaza del pueblo con el lobo al lado y les dijo: Hermanos, este lobo ya se comprometió a no volver a hacer daño si ustedes proveen su alimento diario. Sin embargo, ustedes tienen miedo de la ferocidad de un lobo, pero no de las pasiones y el pecado que generan ferocidad en su alma. Tienen miedo de la boca del lobo, pero no de la boca del infierno que están siguiendo con su pecado. Este lobo duró muchos años allí viviendo en el pueblo amigablemente con ellos lo alimentaban y hasta se volvió como una mascota que se dice que entraba en las casas. Y fue como la prueba de la santidad de San Francisco en este pueblo. Una vez subió al Monte Gargano, un monte que está muy cerca de San Giovanni Rotondo, el lugar de donde nació el Padre Pío, dedicado a San Miguel, donde se apareció este ángel, donde fue a pedir la intercesión del arcángel para la orden franciscana, fue a pedirle a San Miguel que, que protegiera a cada uno de los franciscanos y no permitieran que el demonio entrara a la orden. Entonces allí a la entrada de la gruta se le acercaron dos ciegos y le preguntaron si él era Fray Francisco de Asís y le dijeron que venían a pedirle que les curara la ceguera. Entonces Francisco les dice: yo no soy quien los va a curar, sino hice una oración pidiendo la intercesión de Santa Lucía para que les devolviera la vista, pero pidió más que los ojos físicos, que más que les devolviera el poder ver físicamente, para que les sea devuelta la vista espiritual y puedan contemplar la vida con los ojos que Dios quiere que ustedes la contemplen. Y fue muy grande este milagro porque no solamente le devolvió sus ojos materiales, sino también los ojos espirituales, ya que estos ciegos fueron muy entregados al Señor. Y así fueron muchos los milagros del fraile que están recopilados en las diferentes biografías que se han escrito sobre su vida y obra. A su regreso, a petición del Papa Honorio III, compiló por escrito la regla franciscana, de la que redactó dos versiones, una en 1221 y otra más esquemática en 1223, aprobado ese mismo año por el Papa. Y en ese momento entregó la dirección de la comunidad a Petro Catán. La dirección de la orden franciscana más adelante pasó a miembros más prácticos, como el cardenal Ugolino, que más tarde fue el Papa Gregorio IX, y el hermano Elías. A San Francisco pudo dedicarse ya como más a una vida contemplativa. Durante este retiro, San Francisco de Asís recibió los estigmas, él recibió las heridas de Cristo en su propio cuerpo, cosa que se dice que él mismo pidió. Subió al monte Alberna a pedirle esto a nuestro Señor, según testimonio del mismo santo y del cual Fray León fue testigo. Ello ocurrió en septiembre de 1224, tras un largo periodo de ayuno y oración, en un peñasco junto a los ríos Tíber y Arno. Aquejado de ceguera y fuertes padecimientos, pasó sus 2 últimos años en Asís, rodeado del fervor de sus seguidores. Sin embargo, sus sufrimientos no afectaron su profundo amor a Dios y a la creación. Precisamente entonces, hacia más o menos 1225,
Compuso el maravilloso poema Cántico a a las criaturas, o llamado también Cántico del Hermano Sol, que vino a influir en buena parte en la poesía ascética y mística española posterior, entre ellos entre Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. San Francisco de Asís falleció el 3 de octubre de 1226. En 1228, apenas 2 años después, fue canonizado por el Papa Gregorio IX, que colocó la primera piedra de la iglesia de Asís dedicada al santo. La festividad de San Francisco de Asís se celebra el 4 de octubre. Gracias por acompañarnos una vez más en la vida de los santos, esta vez este santo tan grande como San Francisco de Asís, y los invitamos a orar todos los días con nosotros. Dios los bendiga. Gracias por ver.